Le quitaron todo por amar a un apache, y él volvió con lluvia, fuego y guerra por su mujer. El primer disparo no la mató. Fue el segundo, el que le atravesó la espalda mientras huía descalza por el campo de maíz, el que la arrojó de frente contra la tierra sagrada que ella había aprendido a amar. Aún respiraba cuando cayó, aún tenía fuerzas para arrastrarse, arañando el barro con las uñas, como si en lo más profundo de su alma supiera que él vendría. Su vestido estaba hecho jirones, su piel cubierta de polvo y sangre, y sus labios murmuraban su nombre, Tallien. No era un nombre fácil para una mujer blanca. Ni para su padre, ni para los soldados, ni para los colonos que gritaban con rabia cada vez que ella se escabullía al bosque. Pero ella lo aprendió como se aprende una oración, en silencio, con devoción, con la certeza de que había algo más grande que el miedo. Tallien era apache, hijo de un jefe, guerrero desde que supo caminar. Y su vida cambió la noche que ella, la hija del reverendo Caldwell, se detuvo en el claro del río para mirarlo, sin escupirle, sin gritarle salvaje, sin huir. Se miraron. Solo eso. Y el mundo se rompió. Desde entonces, cada amanecer fue una cuenta regresiva. Cada paso hacia el bosque, un desafío al destino. Ella cruzaba el río con las faldas mojadas y él la esperaba entre los sauces, con las manos llenas de barro y la voz llena de historias. Él le enseñó a escuchar a la tierra, a entender el canto de los coyotes, a sentir las palabras de los ancestros en el viento. Ella le enseñó a leer sus poemas escondidos, a reír sin miedo, a imaginar un lugar donde un apache y una blanca pudieran tener un hogar. Pero el amor, para los hombres pequeños, es una amenaza. Cuando su padre los descubrió, no hubo gritos. Solo una mirada de hielo y un susurro que ella nunca olvidó. Has traído la vergüenza a esta casa. La vergüenza. Esa palabra maldita fue el principio del infierno. Primero la encerraron. Luego la golpearon. Después la vendieron. La subastaron como si su cuerpo pudiera limpiarse de lo que habían llamado pecado. La llevaron lejos, al otro lado del río, a una misión donde los hombres hablaban de Dios pero trataban a las mujeres como ganado. Tallien no pudo detenerlos. Su tribu, presionada por tratados falsos y fusiles reales, lo obligó a partir. Un consejo de ancianos decidió que su amor era una amenaza para la paz con los blancos. Fue exiliado, desterrado al silencio. Y así comenzó su descenso a la sombra. Durante 3 lunas enteras, vivió como un espíritu errante. Se pintó con ceniza, se cubrió con ramas, habló con los búhos y se alimentó de raíces amargas. Hasta que el trueno habló. En una cueva alta como el cielo, Tallien escuchó la voz del fuego. Ella aún vive. Pero su alma está muriendo. Si no vuelves, muere contigo. Y en ese instante, Tallien dejó de ser un hombre. Se convirtió en tormenta, en lluvia, en guerra, porque no venía por venganza. Venía por amor, por justicia, por ella, y por todas las mujeres que antes de ella habían sido calladas por atreverse a amar a un apache. El primer relámpago cruzó el cielo la noche en que Tallien volvió a tocar la tierra de su pueblo. No era una tormenta común, era una señal. El mismo cielo que había guardado silencio durante lunas enteras, ahora rugía con furia. Los ancianos lo habían advertido: si rompes el exilio, se rompe la paz. Pero para Tallien no había paz en un mundo donde ella, yacía atrapada entre cadenas y rezos vacíos. No regresó por venganza. Volvió por su promesa. Volvió porque un apache jamás olvida el alma que ama. Las montañas lo vieron descender como sombra, con su rostro cubierto por pintura negra y roja, los colores del duelo y la guerra. En sus manos, su arco no era símbolo de violencia, sino de propósito. Cada pluma que colgaba de él contaba una historia de su linaje, cada marca en su piel, un recuerdo de los espíritus que lo acompañaban. Tallien ya no era el joven guerrero que una vez reía junto al río. Era un eco de algo más antiguo, más profundo. La muerte no lo asustaba. Lo que lo asustaba era que ella creyera que él la había olvidado. Mientras tanto, en la misión al otro lado del valle, ella ya no era ella. Los misioneros le habían dado un nuevo nombre, Rebeca. Querían borrar cada rastro de su pasado, de su amor, de su fuego. Le raparon el cabello al llegar.
La obligaban a rezar en un idioma que no sentía. La castigaban cuando pronunciaba el nombre de Tallien, aunque lo hiciera dormida. Pero había algo que nadie podía quitarle: la memoria de las noches entre sauces, el aroma de la piel de Tallien mezclado con humo de tabaco y tierra húmeda, el canto lejano de los coyotes que él le enseñó a interpretar. Y sobre todo, el colgante. Un pequeño medallón de hueso que Tallien le había dado, tallado con la forma del espíritu del águila. Lo escondía bajo la costura del vestido. Y cada vez que la golpeaban, lo apretaba entre los dedos, como si fuera su corazón. El comandante de la misión, un tal Rutherford, era un hombre severo. Antiguo capitán del ejército, convertido en salvador de almas por conveniencia. Para él, ella era una prueba viviente de lo que pasaba cuando una mujer se apartaba del camino recto. Una mujer blanca con sangre apache en las entrañas, decía entre dientes, mientras la miraba como si fuera una bestia. Lo que no sabía es que esas entrañas ya no estaban vacías. Ella llevaba vida dentro de sí. Vida apache. Vida prohibida. Lo supo una madrugada, cuando al intentar incorporarse, la náusea la dejó en el suelo. En medio del frío y del desprecio de las demás mujeres de la misión, se llevó las manos al vientre y lloró. No por miedo, sino porque ese hijo era prueba de que su amor no había sido un pecado, sino una semilla sagrada. Tallien también lo supo. No por palabras, ni por mensajes. Lo supo con el corazón. Porque cada vez que cerraba los ojos, la veía con un nuevo fuego en el pecho. Un fuego que no era solo dolor, era también vida. Y entonces juró que no la recuperaría solo por ella, sino por su hijo. Por la sangre mezclada que tanto odiaban los colonos. Por el fruto de su unión, que aún no había nacido y ya era considerado un enemigo. Tallien no fue directamente a la misión. Sabía que los caminos estaban vigilados. Primero fue a su pueblo, al campamento apache al pie de las montañas. Y allí, los rostros de su gente lo miraron con temor. Muchos creían que había muerto. Otros, que se había vuelto loco. Pero la abuela Naima, la más anciana de las tejedoras, salió de su tipi con paso lento y le puso una mano en el pecho. «No has venido a suplicar», dijo. «Has venido a tomar lo que es tuyo». Tallien asintió. Y Naima, con manos temblorosas pero firmes, le dio una manta roja, tejida con símbolos antiguos. «Esto es sangre. Esto es guerra. Pero también es amor». Y luego lo miró con ojos de siglos. «No olvides que el fuego sin amor es solo destrucción». Esa noche, Tallien se sentó solo, frente al fuego. Con la luna llena bañando su rostro y el eco de los tambores apagados de su infancia aún resonando en su pecho, pronunció su juramento. «Volveré con lluvia. Volveré con fuego. Volveré con guerra. Pero mi espíritu no matará por odio, sino por amor. Por ella. Por el hijo que no conoce aún mi voz. Y por los que vendrán después, y deben saber que un apache no se arrodilla ante el olvido». Y así, comenzó la caza. Pero no una caza de sangre. Una caza de justicia. Y cada paso que dio Tallien desde entonces, fue una promesa al corazón que aún lo esperaba entre cadenas y rezos vacíos. La tormenta ya estaba en camino. Y con ella, el rugido del apache. La tormenta se acercaba con la fuerza de un dios antiguo que despertaba después de siglos de silencio. Tallien caminaba entre las sombras de los árboles, su cuerpo marcado por la batalla interna que había librado durante meses. La luna iluminaba su rostro, mostrando cicatrices que no eran solo de la piel, sino del alma. En el corazón llevaba la imagen de ella, su mujer, la madre de su hijo no nacido, la llama que mantenía vivo su espíritu en medio del exilio. No había rencor en sus ojos, solo una determinación férrea que venía de la sangre y de las promesas sagradas. Los caminos hacia la misión estaban custodiados por hombres armados, hombres que no conocían la palabra compasión, hombres que veían en Tallien un enemigo solo por la piel que tenía y por el amor prohibido que encarnaba. Pero él sabía que no podía enfrentarse a ellos solo. Necesitaba a su gente, a aquellos apaches que aún guardaban la llama del honor y la justicia. Volvió al campamento con el peso de la manta roja sobre sus hombros, un símbolo de guerra, pero también de esperanza. La abuela Naima lo recibió con una mirada profunda y un gesto de bienvenida silenciosa. «Has venido a romper el silencio», le dijo,
a despertar a los espíritus dormidos. No todos te seguirán, porque el miedo puede ser más fuerte que la sangre, pero los que te sigan serán como el río que arrasa con la sequía. Así comenzó a tejer su red de aliados. Cada noche, en secreto, se reunió con guerreros que aún creían en la justicia y en el poder del amor que lo impulsaba. Les habló no solo de venganza, sino de reconstrucción, de proteger a su pueblo y a las mujeres que, como ella, habían sido silenciadas y humilladas. Les contó sobre el hijo que esperaba su madre en la misión, y cómo ese niño sería la esperanza de un futuro donde las cadenas de la opresión pudieran romperse. No luchamos solo por nosotros, les dijo, sino por todos los que vendrán después. Mientras tanto, en la misión, ella resistía. Su cuerpo dolía, pero su espíritu era un incendio que no podían apagar. Cada palabra cruel, cada golpe, era una herida que curaba con la fuerza del recuerdo de Tallien. El medallón del águila era su amuleto, la conexión invisible que la mantenía firme. En sus momentos más oscuros, cerraba los ojos y se imaginaba corriendo junto a él, bajo la lluvia, libres, con el viento a favor. Sabía que no podía perder la esperanza, porque dentro de ella latía una vida nueva, un legado que debía proteger a toda costa. Pero la misión no era solo un lugar de castigo, también era una fortaleza de secretos. Ella descubrió que no era la única mujer que sufría bajo la tiranía de Rutherford y sus soldados. Había otras, de sangre apache, mestiza, incluso de tribus vecinas, que compartían sus historias de dolor y resistencia. En susurros, comenzaron a formar un vínculo silencioso, una comunidad clandestina que soñaba con la libertad. Ella se convirtió en su voz, la voz que recordaba a todas que el amor y la esperanza no podían ser encarcelados. En el campamento, Tallien preparaba su plan. Sabía que no podía atacar frontalmente, la fuerza de los colonos era demasiada. Necesitaba algo más astuto, algo que desgarrara sus mentes y corazones. La lluvia sería su aliada, el fuego su advertencia, y la guerra, una llamada para despertar. Una noche, reunió a sus guerreros bajo el manto estrellado y les habló con la voz cargada de emoción. No somos lobos hambrientos, ni bestias salvajes. Somos hijos de la tierra, guardianes de un pueblo que no se rinde. Vamos a luchar por lo que es nuestro, por nuestras mujeres, por nuestros hijos, por nuestra historia. Y cuando regrese el amanecer, el mundo recordará que un apache puede caer, pero jamás desaparecer. Los tambores comenzaron a sonar, un ritmo que hacía vibrar el suelo y los corazones. La tormenta estaba lista para desatarse, y con ella, el destino de Tallien, de ella, y de todos los que creían en un amor que desafía el odio. Porque a veces, para proteger lo que más amas, debes convertirte en la tormenta. Y Tallien ya lo era. La noche antes del ataque, Tallien no durmió. Se sentó frente al fuego, rodeado por sus guerreros, mientras las sombras danzaban en las paredes de las tipis y el viento susurraba entre los árboles. Tenía en sus manos el arco que había heredado de su padre, un símbolo de su estirpe, de la conexión eterna con la tierra y los ancestros. Cerró los ojos y, en silencio, comenzó a invocar a los espíritus que siempre lo habían guiado. Los que le enseñaron a ser fuerte sin perder el corazón, a pelear no por odio sino por justicia, y a honrar la memoria de quienes habían sido silenciados. En la oscuridad, recordó a ella. Su piel suave, la forma en que sus ojos brillaban cuando le contaba historias al calor del fuego, la risa que rompía el silencio del bosque como un canto sagrado. Recordó la última vez que la vio, antes de ser separada, como sus dedos se entrelazaron con los suyos y prometieron que ningún poder en la tierra los destruiría. Y ahora, esa promesa pendía delgada como un hilo, pero lo suficientemente fuerte como para sostener un imperio. Mientras Tallien se preparaba, ella vivía un infierno en la misión. La mañana siguiente al escape de uno de los niños indígenas, los castigos se volvieron más crueles. Rutherford, enfurecido, impuso una ley de hierro. Nadie podía salir, nadie podía hablar sin permiso. La vigilancia era constante, y los susurros de rebeldía se sofocaban con palizas y amenazas. Pero ella, a pesar del miedo, empezó a planear en silencio su propia rebelión. Se reunió con las otras mujeres, escuchó sus historias, compartió su esperanza y les recordó que el amor y la dignidad eran armas más poderosas que cualquier cadena. Una tarde, cuando el sol caía rojo sobre el horizonte, ella logró enviar una señal. Escondió un mensaje dentro de un pequeño trozo de piel curtida,
que una de las mujeres logró entregar a un joven apache que pasaba por la zona. Era un llamado desesperado y valiente: Tayen, vuelve. No estamos solas. Al recibir la noticia, Tayen sintió que el fuego en su interior se avivaba. La lluvia estaba cerca, y con ella, la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Reunió a sus guerreros y les contó sobre la nueva esperanza, sobre las mujeres que resistían y que necesitaban ser liberadas. Les habló de ella y del hijo que crecería en medio de ese infierno, y cómo su lucha era por ellos también. No peleamos solo para recuperar una mujer, dijo, peleamos para que ninguna otra madre tenga que sufrir en silencio. Para que nuestros hijos crezcan libres y orgullosos. Los guerreros asintieron, sus corazones latiendo al unísono con el tambor de la justicia. El plan estaba trazado. Atacarían la misión cuando la tormenta estuviera en su punto más fuerte, cuando la lluvia cubriera sus pasos y el trueno acallara sus voces. Sería una noche de lluvia y fuego, una noche que marcaría el fin de una era y el comienzo de otra. Mientras tanto, ella se preparaba para el momento que podría ser su liberación o su final. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a enseñar a las mujeres a protegerse, a esconderse, a resistir. Sabía que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar y que su hijo sería testigo de ese cambio, aunque todavía no podía verlo ni tocarlo. En el silencio antes de la tormenta, Tayen miró al cielo y prometió que volvería por ella, por su hijo, por todas las mujeres que como ella habían sido arrancadas de sus raíces. Y en esa promesa, encontró la fuerza para enfrentar lo que fuera necesario. Porque a veces, amar a un apache es más peligroso que cualquier guerra. Pero también es la chispa que enciende la llama más fuerte y eterna. Y Tayen estaba listo para ser esa llama. La noche de la tormenta llegó con un estruendo que parecía partir la tierra misma. El cielo se abrió en furia, y la lluvia golpeaba sin piedad la piel de Tayen y sus guerreros mientras avanzaban sigilosos hacia la misión. El sonido de los truenos era una cortina perfecta para cubrir sus pasos, y el barro les impedía dejar huellas claras. Todo estaba preparado para la batalla que no solo sería por ella, sino por la dignidad y el futuro de su pueblo. Cada uno de los guerreros llevaba en su pecho la fuerza de la historia, la memoria de los ancestros y la esperanza de quienes, como ella, sufrían en silencio. No era una guerra de saqueo ni de venganza ciega, era una guerra de justicia, de retribución sagrada. Las flechas se alzaron al unísono, apuntando hacia el oscuro muro de la misión, mientras Tayen guiaba el ataque con un grito que resonó como el rugido de un cóndor en libertad. Dentro de la misión, ella sintió el cambio en el aire. El estruendo de la lluvia se mezclaba con sonidos extraños, pasos, susurros, la tensión creciente. Corrió a reunir a las mujeres, sus ojos llenos de determinación. Sabían que la oportunidad había llegado, que debían ser valientes. Las cadenas que las ataban eran de hierro, pero no podían encadenar el alma. El enfrentamiento fue feroz y breve. Los colonos, sorprendidos por la fuerza y la estrategia de Tayen y sus hombres, no pudieron mantener el control. La lluvia lavó la tierra, mezclando sangre y barro, pero también esperanza y libertad. Tayen encontró a ella en medio del caos, la tomó en sus brazos y por primera vez en meses sintió que el mundo volvía a tener sentido. Pero la batalla no terminó ahí. Sabían que el comandante Rutherford no se rendiría tan fácilmente. Su odio hacia ellos era profundo, alimentado por años de prejuicios y miedo. Pero Tayen ya no era el joven que había sido desterrado. Era la tormenta que regresaba para reclamar lo que le fue arrebatado, y su amor era un fuego que no podía ser apagado. Ella, con lágrimas en los ojos y el medallón del águila apretado contra su pecho, susurró al oído de Tayen: «Por nuestro hijo, lucharemos hasta que la última sombra se disipe». Y así, en medio de la tormenta, comenzó una nueva era. Una era donde el amor y la guerra se entrelazaban, donde la resistencia se convertía en leyenda, y donde un apache y su mujer demostraron que ni la opresión ni el odio pueden vencer a quienes luchan con el corazón. Porque amar a un apache es desafiar al mundo entero. Y Tayen estaba dispuesto a enfrentar ese desafío, lluvia, fuego y guerra incluidos. Tras la victoria inicial, el campamento apache se convirtió en un remanso de esperanza bajo la lluvia constante que limpiaba no solo la tierra, sino también el dolor acumulado durante meses. Tayen sabía que la batalla había sido solo el primer paso, pues la verdadera guerra apenas comenzaba.
No solo luchaban contra los hombres armados y sus armas, sino contra siglos de desprecio, prejuicios y políticas diseñadas para borrar su identidad. En la noche posterior a la liberación, mientras las llamas de las hogueras crepitaban al viento, Tallien y Elle se reunieron con los ancianos del clan. Sus rostros, surcados por el tiempo y la sabiduría, reflejaban una mezcla de orgullo y preocupación. Naima, la abuela sabia, habló con voz firme y clara. «Hemos recuperado a nuestra hermana, pero la tormenta no ha terminado. El enemigo no descansará hasta vernos caer. Nuestra fuerza está en la unión, en recordar quiénes somos y en proteger a los que vienen detrás». Elle, con la mirada brillante pero cansada, asintió. Sabía que debía convertirse en mucho más que la mujer que había sido esclavizada. Ahora era un símbolo vivo de resistencia y coraje. Comenzó a enseñar a las mujeres a cuidar a sus hijos, a preparar remedios con las plantas que el bosque ofrecía y a transmitir la cultura que intentaron arrancarles. En sus palabras se sentía la fuerza de la Madre Tierra, esa voz ancestral que nunca muere. Mientras tanto, Tallien organizaba a los guerreros para patrullar los límites de su territorio. Sabía que la lucha no sería solo con las armas, sino con la mente y el espíritu. Su pueblo debía estar preparado para resistir cualquier embate y para recuperar la dignidad perdida. En las noches claras, contaba historias a los jóvenes, relatos de antiguos héroes apaches que enfrentaron tormentas peores y sobrevivieron gracias a su valor y unidad. «Somos hijos del sol y del viento», decía, «y como el águila debemos volar alto y fuertes, sin importar las tempestades que enfrentemos». En ese tiempo, ella descubrió una verdad aún más profunda. Dentro de ella crecía el hijo que daría sentido a todo. Un hijo que sería la unión de dos mundos, de dos culturas que durante tanto tiempo se habían mirado con recelo. Para ella, ese niño era la promesa de un futuro donde el amor pudiera vencer al odio, donde las heridas del pasado sanaran y las generaciones venideras vivieran con orgullo su herencia apache. Los días se convirtieron en semanas, y el campamento se transformó en un lugar de resistencia, aprendizaje y esperanza. Se levantaron casas, se plantaron semillas, se cantaron canciones que hablaban de libertad y fuerza. Pero el peligro seguía latente, y Tallien sabía que debía estar siempre alerta. La lluvia puede calmar la tierra, pero también puede hacer crecer las malas hierbas, decía. Nuestra tarea es mantener nuestro jardín limpio y fuerte, para que nada pueda marchitarlo. En ese espíritu, Tallien y Elle se convirtieron en los guardianes de su pueblo y su legado, una pareja cuya historia de amor y lucha se tejía con cada gota de lluvia y cada chispa de fuego. Porque amar a un apache no es solo un acto de valentía, es un compromiso eterno con la tierra, con la historia y con el corazón indomable de un pueblo que jamás se rinde. Los meses siguientes estuvieron llenos de reconstrucción, no solo física, sino espiritual. En el corazón del campamento, la conexión con la tierra se fortalecía con cada ceremonia, con cada historia contada al calor del fuego, con cada abrazo compartido entre quienes habían perdido tanto, pero aún se mantenían firmes. Tallien y Elle entendieron que la batalla no solo era contra los invasores, sino contra el olvido y el desarraigo que amenazaban con destruir su identidad. Cada amanecer traía consigo un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para reafirmar su compromiso con su pueblo y con ellos mismos. Elle se convirtió en la voz de las mujeres, aquellas que durante años habían sufrido en silencio y que ahora, juntas, comenzaban a reclamar su lugar. Enseñaba a tejer, a preparar remedios, a recordar las canciones antiguas que hablaban de amor y coraje. Su historia era un faro para todas, un testimonio de que el amor puede desafiar la brutalidad y la injusticia. Tallien, por su parte, fortalecía las alianzas con otras tribus, compartiendo su historia y convocando a una unión más grande contra las fuerzas que intentaban dividirlos. Sabía que solo a través de la unidad podrían mantener viva su cultura y proteger a sus familias. En las noches de luna llena, los guerreros se reunían para compartir estrategias, para recordar que su fuerza residía en el espíritu colectivo, en la voluntad de resistir. Una tarde, mientras el sol doraba el horizonte, Tallien recibió la visita de un mensajero con noticias inquietantes. El comandante Rutherford, humillado por la derrota, estaba reuniendo tropas para una ofensiva más grande, decidida a aplastar cualquier resistencia. La amenaza era real y cercana. El campamento se preparó para lo inevitable, reforzando defensas y enseñando a los jóvenes a pelear no solo con armas, sino con inteligencia y valentía. En medio de la tensión,
ella sintió las primeras patadas de su hijo. Un milagro en tiempos de guerra, una esperanza tangible que le daba fuerzas para seguir adelante. Su hijo sería el símbolo vivo de un amor que nadie podría romper, la prueba de que la vida siempre encuentra un camino. Ella y Tallien hicieron un pacto silencioso bajo el cielo estrellado. Protegerían esa vida a toda costa, serían guardianes de un futuro donde sus hijos caminarían libres. Mientras la tormenta se cernía de nuevo sobre ellos, Tallien y ella sabían que no solo enfrentaban a un enemigo externo, sino también a las dudas, al miedo y al cansancio. Pero juntos, como el agua y el fuego, como la lluvia y la tierra, serían invencibles. Porque amar a un apache es renacer en cada batalla, es luchar con la fuerza de la naturaleza misma, y es creer, contra todo pronóstico, en la luz que nace después de la tormenta. La tensión crecía en el aire como una tormenta que se acerca implacable. En el campamento, cada alma sentía la sombra del peligro que Rutherford y sus hombres representaban. Las noches se llenaron de susurros, planes y oraciones, mientras el viento parecía llevar el eco de un futuro incierto. Tallien, sin embargo, mantenía la calma del guerrero que sabe que la batalla más dura se libra primero en el corazón. Ella, con el vientre ya abultado, era un faro de esperanza. Sus manos tejían sueños mientras su voz narraba antiguas leyendas a las mujeres que la rodeaban, recordándoles que la resistencia no solo era una lucha física, sino un acto de amor profundo por sus raíces. Les enseñaba a ver la belleza en la tierra mojada, en el canto del cuervo, en cada amanecer, porque en esos detalles residía la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Tallien organizaba a los jóvenes en el arte del sigilo y la estrategia. No sería una guerra tradicional, con encuentros frontales y batallas declaradas. Ellos debían convertirse en sombras, en el viento que nadie puede atrapar, en la lluvia que calma y arrasa a la vez. Sabía que cada movimiento debía ser medido, que la supervivencia dependía de la inteligencia y la paciencia. Una tarde, mientras la tormenta asomaba en el horizonte, un grupo de exploradores regresó con noticias preocupantes. Rutherford estaba reuniendo un ejército mayor, dispuesto a arrasar con todo a su paso. El tiempo se acababa. El campamento debía prepararse para un asedio que podría marcar el destino de su pueblo. Ella sintió las primeras contracciones, la vida que llevaba dentro presionando por venir al mundo en medio del caos. Era un recordatorio brutal de que la lucha no era solo por el presente, sino por las generaciones que aún no habían nacido. En ese momento, la mujer que había sido prisionera se convirtió en la madre guerrera, fuerte, resiliente, capaz de sostener el peso del mundo en sus hombros. La noche antes de la batalla, Tallien y ella se sentaron frente al fuego. La lluvia golpeaba el techo de pieles con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su destino. Se miraron en silencio, entendiendo que lo que venía sería la prueba definitiva de su amor y coraje. «Si caigo», susurró Tallien, «que mi espíritu vuele libre como el águila. Pero tú, ella, debes vivir por los dos y por nuestro hijo». Ella tomó su mano, fuerte y segura, y respondió: «Viviremos. Porque el amor que nos une es más fuerte que la muerte». Y así, con la tormenta como testigo, se prepararon para enfrentar la noche más oscura de sus vidas. Porque cuando se ama a un apache, no hay tormenta que pueda apagar el fuego del alma. La batalla que se avecinaba era más que un enfrentamiento físico. Era un choque entre dos mundos, entre la brutalidad de la conquista y la resistencia ancestral que latía en cada corazón apache. La madrugada llegó envuelta en neblina, y el campamento se sumergió en un silencio tenso, solo roto por los susurros de oración y el crujir del fuego. Tallien, vestido con su atuendo de guerra, pintado con los colores sagrados, recorrió las filas de sus guerreros. Sus ojos ardían con la determinación de quien sabe que la libertad no se regala, se toma con sangre y sacrificio. Les recordó que peleaban por más que ellos mismos, por sus madres, sus hijos, sus ancestros y por la mujer que había sido arrebatada y ahora regresaba a su lado. Ella, con el vientre pesado y el rostro marcado por el cansancio, se aferraba al medallón del águila que Tallien le había dado. Era un símbolo de fuerza y protección, un vínculo con la tierra que los había visto nacer. Sabía que no podía detener la tormenta, pero sí podía sostener la esperanza dentro de su pecho. Cuando las primeras luces del amanecer rompieron la oscuridad, el enemigo apareció en el horizonte, una masa oscura y organizada que avanzaba con arrogancia y desprecio. La lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado de electricidad, como si la tierra misma se preparara para estallar.
La batalla estalló con el choque de flechas y gritos, con el rugido del fuego y el estruendo del metal. Tallien lideraba a sus guerreros con una ferocidad que solo el amor y la injusticia podían alimentar. Cada golpe, cada movimiento, estaba impregnado de un fervor que parecía desafiar a la muerte misma. En medio del caos, Elle fue llevada a un lugar seguro por las mujeres del campamento. Desde allí, su corazón latía con fuerza, sintiendo cada impacto, cada grito, como si fuera propio. Sabía que su destino y el de su pueblo pendían de un hilo, y que la fuerza de Tallien sería la chispa que encendería la llama de la libertad. La batalla duró horas, pero finalmente la resistencia apache logró repeler el ataque, dejando al enemigo tambaleante y derrotado. La tierra, empapada en sangre y lluvia, parecía respirar un suspiro de alivio. Tallien regresó, herido pero victorioso, y en sus brazos encontró a Elle, quien con lágrimas de orgullo y amor, supo que juntos habían sobrevivido a la tormenta. Porque amar a un apache es vivir la guerra y la paz con la misma intensidad, es resistir en la tormenta y renacer con la lluvia que limpia el alma. La batalla había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El campamento estaba marcado por la lucha, la tierra sembrada de huellas, el aire impregnado de ceniza y la piel de los guerreros surcada por heridas que dolerían mucho más allá del cuerpo. Sin embargo, en el fondo de esa destrucción, florecía una esperanza más fuerte que nunca, un fuego indomable que ni la violencia ni el odio podrían apagar. Tallien, sentado junto a la fogata, sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Su amor por Elle y su hijo que estaba por nacer le daba fuerzas, pero también le recordaba que debía ser más que un guerrero, debía ser un líder, un protector de su pueblo y de la memoria de sus ancestros. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, pero también llevaba en sus ojos la promesa de un futuro diferente, una vida donde sus hijos pudieran caminar libres, sin miedo ni cadenas. Elle, mientras tanto, enfrentaba el parto con la fortaleza que solo una madre puede tener. Rodeada por las mujeres de su tribu, aquellas que habían soportado el dolor y la pérdida, sentía que no estaba sola. Cada respiración era un acto de valentía, cada contracción un recordatorio de que la vida siempre encuentra su camino, incluso en medio de la tormenta más feroz. La llegada de su hijo sería la prueba viviente de que el amor, aunque golpeado, nunca muere. Cuando el primer llanto del bebé rompió el silencio de la noche, un suspiro colectivo recorrió el campamento. Ese niño era mucho más que una nueva vida. Era la encarnación de la resistencia, la promesa de un legado que ni el tiempo ni el odio podrían borrar. Tallien tomó a su hijo en brazos, y en ese instante, el guerrero y el hombre se fundieron en uno solo. Su mirada se perdió en el horizonte, donde las nubes comenzaban a despejarse, y supo que la tormenta estaba quedando atrás. Pero la paz era frágil. El comandante Rutherford, humillado y furioso por la derrota, no se daría por vencido fácilmente. Desde su fortaleza, planeaba nuevas estrategias para quebrar el espíritu apache, para borrar las huellas de aquella familia que se había atrevido a desafiarlo. La guerra no era solo con armas, sino también con palabras, leyes y promesas rotas. Tallien y Elle sabían que debían prepararse para lo que vendría, pero también que ya nada podría detener el poder de su unión. En las semanas que siguieron, el campamento se transformó en un lugar de aprendizaje y sanación. Se levantaron nuevas chozas, se plantaron cultivos, se cantaron canciones antiguas y se transmitieron historias que hablaban de amor, lucha y resistencia. Elle se convirtió en maestra y guía, mientras Tallien fortalecía alianzas con otros pueblos, convencido de que solo en la unidad podrían encontrar la verdadera libertad. Una noche, mientras el viento acariciaba las copas de los árboles, Tallien y Elle se sentaron frente al fuego, el pequeño durmiendo entre ellos. Miraron las estrellas, esas mismas que habían guiado a sus ancestros y que ahora iluminaban su camino. Sin palabras, comprendieron que el futuro era incierto, pero también que el amor que los había unido era la fuerza más poderosa que podían tener. Porque amar a un apache no es solo desafiar al mundo, es construir un legado donde la lluvia, el fuego y la guerra se transforman en esperanza y vida. Aquel niño nacido en medio de la tormenta creció envuelto en las leyendas y la fuerza de un pueblo que no se rendía. Desde pequeño, su padre le enseñó que la vida era un ciclo sagrado, como la lluvia que moja la tierra, el fuego que purifica y el viento que lleva los susurros de los ancestros. En cada paso que daba, el niño llevaba consigo el peso y la esperanza de una historia que no podía olvidarse.
Ella, ahora madre y sabia del campamento, se dedicaba a transmitir la sabiduría ancestral, la conexión profunda con la naturaleza y la dignidad de un pueblo que había sido pisoteado pero jamás quebrado. Sus relatos no solo eran para entretener, eran enseñanzas que ayudaban a sanar heridas invisibles, a fortalecer el espíritu y a recordar que la resistencia era un acto de amor. Tayen, mientras tanto, seguía siendo el guerrero que había regresado con lluvia y fuego, pero también había aprendido que la verdadera batalla era preservar la identidad y la libertad en tiempos donde todo parecía querer destruirlos. Trabajaba incansablemente para unir tribus, para crear redes de apoyo y para que la próxima generación creciera con orgullo de sus raíces. Una tarde, el campamento recibió noticias inquietantes. Rutherford, aún obsesionado con la idea de someter a los apaches, había ordenado nuevas incursiones en tierras vecinas. La guerra parecía no tener fin, pero esta vez, Tayen y sus aliados estaban preparados. Sabían que no solo debían resistir con armas, sino también con la fortaleza del espíritu y la unidad de su gente. Ella, con la mirada fija en el horizonte, sentía que el amor que había inspirado todo aquel regreso no era solo suyo ni de Tayen, sino de cada persona que había sufrido y luchado por mantener viva la llama de su pueblo. Su historia era un faro en la oscuridad, una llamada a no olvidar que la dignidad y el amor pueden ser el escudo más fuerte contra la opresión. Así, mientras las estrellas volvían a brillar en el cielo despejado, el campamento se preparaba para enfrentar nuevos tiempos, con la certeza de que, aunque les quitaran todo, jamás podrían arrebatarles el amor ni la fuerza que nace de la tierra, del fuego y de la lluvia. Porque amar a un apache es renacer siempre, es pelear con la fuerza de la naturaleza y es creer que la libertad es el derecho sagrado de todos los pueblos. Los años que siguieron a la gran batalla se convirtieron en un periodo de reconstrucción profunda, no solo física, sino también del alma. Tayen y Eye comprendieron que la verdadera fuerza de su pueblo residía en la memoria viva, en las historias que se contaban junto al fuego, en las enseñanzas transmitidas de generación en generación, en la conexión indisoluble con la tierra que los había visto nacer. El niño, cuyo llanto había roto el silencio de la tormenta, crecía fuerte y sabio, con los ojos llenos de la mirada profunda de sus ancestros. A su alrededor, la naturaleza se desplegaba en todo su esplendor. El río murmuraba secretos antiguos, las montañas guardaban silencios milenarios y el viento llevaba los cantos sagrados que alimentaban el espíritu. Cada día era una lección viva, una oportunidad para arraigarse en las raíces y para volar con la libertad del águila. Ella dedicaba largas horas a preparar remedios con las plantas que crecen en las tierras áridas, a enseñar a las mujeres jóvenes las danzas tradicionales y las canciones que hablan de amor, pérdida y resistencia. Ella sabía que esas prácticas no eran solo rituales, sino un escudo contra el olvido, un acto de rebeldía frente a quienes querían borrar su cultura. Su voz firme y serena era un faro para todas las mujeres que habían sufrido la violencia y la humillación, un testimonio vivo de que la dignidad podía sobrevivir incluso a las peores tormentas. Tayen, por su parte, se convirtió en un líder respetado no solo por su valor en la guerra, sino también por su sabiduría y su compromiso con la justicia. Forjaba alianzas con tribus vecinas, compartía historias y estrategias, y trabajaba incansablemente para que la próxima generación aprendiera que la verdadera libertad era mucho más que la ausencia de cadenas. Era la capacidad de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Pero la sombra de Rutherford seguía presente. El comandante, obsesionado por someter a los apaches, lanzó nuevas expediciones, cada vez más brutales, tratando de quebrar la voluntad de un pueblo que parecía inquebrantable. Las incursiones dejaban heridas visibles e invisibles, pero la comunidad respondía con unidad y resiliencia. No se trataba solo de defender tierras, sino de proteger un modo de vida, una identidad sagrada que no se podía negociar ni vender. Una noche, mientras el campamento dormía bajo un cielo estrellado, Tayen y Eye se sentaron juntos a contemplar el fuego que chisporroteaba entre las piedras. En sus manos, el pequeño ya no era un bebé, sino un joven lleno de curiosidad y orgullo por su historia. Ellos sabían que la lucha continuaría, que la guerra era más que física, era cultural, espiritual, una batalla por el alma de su pueblo. Eye tomó la mano de Tayen, con una sonrisa cansada pero llena de amor, susurró: «No importa cuántas veces intenten arrancarnos de raíz, porque nuestra fuerza está en la tierra, en el agua, en el fuego que corre por nuestras venas. Y mientras haya amor, siempre habrá esperanza». Tayen asintió, con la mirada fija en las sombras que danzaban al compás del fuego. Sabía que, aunque el camino fuera arduo,
Su amor y su lucha habían sembrado semillas que florecerían mucho después de ellos. Porque amar a un apache es abrazar la eternidad, es luchar con la fuerza de la naturaleza y dejar un legado que ni la tormenta ni la guerra podrán borrar jamás. Con el tiempo, el campamento se convirtió en un refugio sagrado, un santuario donde las cicatrices del pasado se transformaban en enseñanzas y en raíces firmes que se hundían en la tierra. El pequeño creció bajo la mirada amorosa de su madre y la guía fuerte y sabia de su padre, aprendiendo no solo a cazar o a leer las estrellas, sino también a respetar la memoria de aquellos que habían sacrificado tanto para que él tuviera un futuro. Las noches en el campamento eran un ritual sagrado. Alrededor del fuego, los ancianos narraban historias que transportaban a los jóvenes a tiempos remotos, a batallas épicas, a amores prohibidos y a pactos con la naturaleza. Ella se había convertido en una voz fundamental para mantener viva esa tradición, usando su experiencia para enseñar a las mujeres y hombres jóvenes que, a pesar de las pérdidas, su identidad seguía intacta y más fuerte que nunca. Pero la paz era efímera. Las heridas dejadas por las incursiones enemigas aún dolían en la carne y en el alma, y los rumores de nuevos ataques se extendían como sombras inquietantes. Tallien sabía que la guerra no había terminado, se había transformado en un combate invisible, donde la lucha por la tierra y la cultura era tan vital como la que se daba con flechas y cuchillos. Por eso, su liderazgo evolucionó hacia la diplomacia y la alianza, buscando fortalecer a su pueblo a través de la unión y el respeto mutuo con otras tribus. Un día, mientras caminaba por el bosque, Tallien encontró un antiguo petroglifo, una imagen tallada en la roca por sus ancestros que representaba el ciclo eterno de la vida, lluvia, fuego y guerra, entrelazados en un símbolo sagrado. Allí comprendió que su lucha no era solo contra un enemigo externo, sino contra el olvido y la indiferencia que amenazaban con borrar la historia y la esencia de su pueblo. Con renovada determinación, Tallien reunió a los suyos para enseñarles que cada gota de lluvia que caía, cada llama que ardía y cada batalla que libraban eran parte de un mismo tejido, una historia que los definía y que debía ser protegida con orgullo y amor. Ella, a su lado, fortalecía el corazón de la comunidad con sus palabras, con su presencia serena, recordándoles que el amor, ese mismo amor por el que habían sufrido y peleado, era la semilla de toda resistencia. En las noches silenciosas, cuando el viento susurraba entre los árboles y las estrellas iluminaban el cielo, Tallien y ella sabían que su historia no era solo la suya, sino la de un pueblo entero que seguía de pie a pesar de todo. Y en esa certeza, hallaban la fuerza para seguir adelante, para enfrentar las tormentas venideras y para mantener vivo el legado que, con lluvia, fuego y guerra, habían construido por amor. Porque amar a un apache es ser parte de un ciclo eterno, una danza sagrada entre la fuerza y la ternura, entre la resistencia y la esperanza. Una historia que ni el tiempo ni el dolor podrán jamás borrar. En aquel tiempo, la tierra no era solo un lugar donde vivir, sino un espejo del alma de su pueblo. Cada piedra, cada árbol y cada río guardaban secretos y susurros ancestrales que hablaban de lucha, amor y resiliencia. Ella y Tallien entendían que su batalla iba más allá de la supervivencia física. Era una pelea para mantener viva la esencia misma de su identidad. Los días transcurrían entre enseñanzas y preparativos. Ella dedicaba tiempo a cuidar a los niños, no solo en su salud física, sino en nutrir su espíritu con canciones y relatos que evocaban la grandeza de sus antepasados. Tallien, por su parte, guiaba a los guerreros jóvenes en el arte de defender la tierra con sabiduría y respeto, recordándoles que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en el conocimiento profundo del equilibrio entre todos los elementos de la naturaleza. Pero en la profundidad del bosque, más allá de la vista del campamento, la amenaza de nuevos invasores crecía. Rutherford, desesperado por recuperar el control y el honor perdido, movilizaba tropas con sed de venganza y con la intención de extinguir aquella llama indómita que representaban los apaches. La guerra se cernía sobre ellos nuevamente, más cruel y despiadada que antes, dispuesta a romper no solo cuerpos, sino también espíritus. En una noche oscura, mientras la lluvia comenzaba a caer como un susurro de advertencia, Tallien convocó a su pueblo. En la plaza central del campamento, bajo la luz de antorchas que luchaban contra la tormenta, habló con voz firme y profunda: «No somos solo guerreros de la tierra, somos guardianes de una historia sagrada. Ellos pueden quitar nuestras casas, pueden intentar robar nuestra libertad, pero jamás nos arrebatarán el amor que nos une, ni la fuerza que nos da la lluvia y el fuego». Ella, con la mirada fija en cada rostro que se iluminaba y se oscurecía al ritmo del fuego, añadió: «El amor es nuestro escudo. Nuestra historia es un río que nunca se seca,
una lluvia que siempre regresa. Hoy, más que nunca, debemos unirnos como una sola alma, como una familia que no se rompe aunque la tormenta sea feroz. Y así, entre la lluvia y el fuego que parecía bailar en el corazón de la noche, nació una nueva promesa. La promesa de que, sin importar lo que el destino les deparara, el amor y la resistencia permanecerían inquebrantables. Porque amar a un apache es estar dispuesto a enfrentar cualquier tormenta, a volver siempre con fuerza, con fuego y con el coraje de quienes saben que la libertad es un derecho sagrado que se defiende con todo el corazón. En ese momento, bajo el cielo gris y la lluvia que limpiaba el suelo, el campamento se preparaba para la batalla que definiría no solo su presente, sino el futuro de todos aquellos que, por generaciones, habían creído en la fuerza del amor y la esperanza. Llegó el amanecer tras la larga noche de tormenta. El campamento se despertó con el aroma a tierra mojada y el murmullo constante del río, que parecía llevar consigo el latido mismo de la historia. Tallien se levantó temprano, su mirada fija en el horizonte, donde las primeras luces del sol comenzaban a teñir el cielo con tonos de fuego y esperanza. Sabía que ese día sería diferente, el día que marcaría un antes y un después para su pueblo y para su amor, para ella y para todos los que, como ellos, habían sufrido y luchado con el alma en vilo. Durante semanas, habían preparado cada detalle para enfrentar la amenaza que Rutherford y sus hombres representaban. Pero esta no sería una batalla común. No se trataba solo de fuerza bruta ni de armas, sino de la unión sagrada entre guerreros, mujeres, ancianos y niños, todos enlazados por un propósito común: proteger la vida, la libertad y el amor que los había sostenido aún en los momentos más oscuros. Tallien sabía que, para vencer, debía ser más que un guerrero, debía ser el espíritu que levantara la esperanza de todos. Ella, con la serenidad que solo dan los años de lucha y sabiduría, recorrió el campamento para bendecir a cada familia, para recordarles que su fortaleza venía del amor que compartían y de la tierra que los acogía. En sus manos llevaba hierbas sagradas y cantos antiguos que se entrelazaban en un ritual que renovaba el espíritu de cada persona. Ella era la guardiana de ese fuego interno que no podía apagarse, aunque el enemigo intentara derribarlo. Cuando el sol alcanzó su cenit, se oyó el primer sonido de trompetas lejanas. Las tropas de Rutherford se acercaban, marchando con la arrogancia de quien cree que puede someter un pueblo que ama la libertad por encima de todo. Pero Tallien, con el corazón palpitando fuerte, levantó su voz para llamar a la resistencia. No con gritos de odio ni de venganza, sino con la fuerza serena de quien sabe que la justicia está de su lado. La batalla comenzó con el choque de lanzas y flechas, pero pronto la lluvia, que parecía acompañar a Tallien desde su nacimiento, empezó a caer intensamente, como si la misma naturaleza estuviera del lado de los apaches. El fuego que se encendió en sus almas se convirtió en llamaradas imponentes, que se extendieron en la memoria de quienes luchaban y en la tierra que los protegía. Pero no fue solo la fuerza física la que venció aquel día, sino la unidad inquebrantable de un pueblo que había perdido todo y aún así se negaba a desaparecer. Los gritos de guerra se mezclaban con los cantos de Eye, que animaba a su gente a resistir, a no dejar que el miedo les robara el coraje. La lluvia limpiaba las heridas y el fuego purificaba el miedo. Cuando el sol comenzó a ponerse, el enemigo estaba derrotado, disperso y humillado. Tallien, cubierto de polvo y sangre, miró a su alrededor y vio a su gente de pie, firme, con los ojos brillantes y el espíritu intacto. Ella se acercó a él, y en un silencio lleno de significado, sus manos se entrelazaron, como el símbolo eterno de un amor que nada ni nadie podía destruir. Ese día, el campamento volvió a ser un hogar, un lugar sagrado donde la historia se contaba con orgullo, donde la lluvia, el fuego y la guerra ya no eran solo elementos de destrucción, sino símbolos de renacimiento, de amor y resistencia. Porque amar a un apache es eso, es luchar con la fuerza de la naturaleza, es caer y levantarse una y otra vez, es proteger con todo el corazón aquello que no se puede medir ni robar, la libertad y el amor. Y así, la historia de Tallien y Eye quedó grabada para siempre en la memoria de su pueblo y en el susurro eterno del viento entre las montañas, recordándonos a todos que el coraje verdadero nace del amor más profundo, y que, a pesar de las tormentas, siempre habrá quien vuelva con lluvia, fuego y guerra por lo que ama.